Bueno, buenos días. Siendo las 7:05 de la mañana, me complace mucho saludarlos, agradecerles a quienes se están uniendo a nuestra actividad académica de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional, el Suroccidente. Como siempre, no olviden ya no hay necesidad de registrarse, sino que estar como pendientes después de la presentación. Siempre tendremos las preguntas que las iremos realizando en la medida que se vaya desarrollando la actividad. E igualmente, recuerden que siempre con el listado, nosotros al final siempre hacemos una promoción de los participantes y los tenemos incluidos en un listado que posteriormente servirá para lo que hemos dicho de la asociación La Regional, invitarlos a congresos, talleres o alguna otra actividad que estemos realizando. Para mí hoy es un gusto y un honor presentarles a ustedes al doctor Alex Jair Ortiz Bolaños. Él es médico de la Universidad del Cauca, pediatra, neonatólogo de la Universidad CES de Medellín y actualmente se desempeña como director de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la Clínica de la Estancia de Popayán y es miembro principal de la Junta Regional de Ascón Suroccidente. Doctor Alex nos va a dar una conferencia y bienvenido. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación. Mientras inicio mi presentación, aquí ajusto algunas cositas. Quisiera agradecer a ASCON, a la Asociación Colombiana de Neonatología, por la invitación para dar esta charla. Para mí es un honor en este punto de mi carrera ser conferencista ante tan respetable auditorio. Así que muchas gracias a todos. Gracias por estar acá tan temprano, hoy en día pues laboral, pero bueno, arranquemos. Ofrezco disculpas si estoy un poco disfónico, acabé de salir de una virosis, pero ya estoy muchísimo mejor. Bueno, la charla se llama Cambiando dogmas en neonatología. Me parece muy importante iniciar citando al doctor Osler, Sir William Osler, que fue el padre de la medicina moderna y el precursor de la educación médica tal como la conocemos, enfocada en el enfermo. A principios del siglo XX arrancamos con el doctor, y él definía la medicina como una ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Si estuviera vivo aún, sin duda, pues estaría de acuerdo en que la nueva estrategia para aprender y practicar la medicina es la integración, tanto del saber como de la integración médica, con lo mejor de la evidencia disponible actualmente en la literatura científica. Entonces, el doctor nos dijo dentro de sus citas, cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Por esa razón mi charla se llama Cambiando los dogmas. Esta imagen que ven acá es imagen de la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajo. Una unidad de 30 camas de cuidado intensivo. Y algunas de las cosas de las que me doy cuenta todos los días es que pienso que para todo lo que estamos haciendo en la unidad de cuidados intensivos hay evidencias actualizadas. Y a veces sí las hay, las encontramos y es un poco difícil cambiar ciertas conductas. Por ejemplo, para hablar un poco de lo que hemos cambiado, hace pocos meses, por ejemplo, para aplicar surfactante intubamos al 100% de los pacientes. Ahora, afortunadamente, ya es muy pocos los pacientes que requieren intubación por aplicar surfactante, por ejemplo. Por eso, pregunté a mis residentes, yo soy, en la unidad recibo a los residentes de tercer año de la Universidad del Cauca, que rotan conmigo antes de graduarse, y les pregunto los dogmas y las cosas que ellos han visto en sus 3 años de formación, para ver qué podemos seguir cambiando por el bien de nuestros pacientes y también por el bien de nuestras instituciones. Y hoy pues he escogido
algunas frecuentes para discutir con ustedes, que me las han manifestado los médicos. No tengo conflictos de interés para revelar en esta charla, y pues vamos a arrancar con dogma. Dogma en el diccionario de la Real Academia Española es un punto esencial, lo definen así, el punto esencial de una religión, doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Cuando notamos esta definición de dogma nos damos cuenta de que sí, de que en medicina hay dogmas, es decir, cosas que se tienen por ciertas, pero que pueden ponerse en duda, ¿verdad? Cuando hablamos de evidencia, recordemos que la evidencia pues se tarda un poco mientras hacemos el estudio, lo publicamos, sale publicado, ¿verdad? Entonces se toma su tiempo. Entonces, yo pasaría a decir que la evidencia pues dice esto o aquello, y mi opinión pues luego de revisar la evidencia es que lo más cercano a la verdad que hay hasta ahorita es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos un problema también, es que la ausencia de evidencia no es igual a evidencia de ausencia, ¿sí? Es decir, que el hecho de que no hayamos leído o escuchado de un tema, pues no es prueba de que este no exista. ¿Por qué tenemos tan aferrados los dogmas? En realidad, muchos como yo creímos en dogmas, o creemos en dogmas aún, y no los cuestionamos por muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué los tenemos tan aferrados? Bueno, pues en realidad, primero que todo, pues es lo que nuestros mentores, nuestros profesores, que son leyendas, ¿verdad?, nos enseñaron. Ellos cómo podían estar equivocados. Importantísimo también que mantenerse al día con las revistas es un desafío. ¿Por qué? Porque hay muchísimas revistas, muchísimos papers en neonatología cada semana, y si estamos revisando salen nuevos, y salen nuevos por cantidad de diferentes temas. Y tal vez lo que ustedes o yo encontremos puede ser muy diferente, no cruzarse la literatura por la gran cantidad de temas que existen. Entonces, primero mantenerse al día es difícil por esa razón. Lo que yo leo es diferente tal vez a lo que tú estás leyendo. Lo otro es que si lo que estoy haciendo, la conducta que tomo, el protocolo que sigo, pues parece funcionar bien, ¿por qué cambiarlo, verdad? Aplicamos esta frase que dice que si no está roto, pues no lo rompas. Si algo está funcionando bien, pues es mejor dejarlo bien. O como dicen las abuelas, lo que está quieto, se deja quieto, ¿verdad? Al forzar un cambio en nuestra construcción mental de lo que está bien, podemos estar abiertos al cambio o no. Es decir, yo tengo la evidencia de que lo que estoy haciendo tal vez se puede hacer de otra manera, y queda a discreción mía hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Aquí se utiliza una expresión pues, que dice que no podemos enseñarle a un perro viejo trucos nuevos, por ejemplo. Pues es importantísimo también tener en cuenta esto. Los invito entonces a ver estas reglas. Vamos a ser retados en esta charla respecto a lo que pensamos y hacemos en nuestra práctica. Pero vamos a estar muy bien, ¿sí? Los invito a tener la mente abierta. Lo que vamos a ver, pues, puede ser algo chocante, no va a ser muy traumático, pero sí chocante. Entonces los invito a mantener la puerta abierta. Lo vamos a superar, obviamente. Después de esto no necesitamos hacer nada. Después de esta charla no necesitamos hacer nada si no queremos. Pero si lo hacemos está muy bien. Cambiar muchas cosas que se hacen de manera tradicional e invitarlos a ustedes a que hagan esto también. A siempre cuestionarnos si lo que estamos haciendo es lo que actualmente hay que hacer. ¿Cuáles son los dogmas que he visto frecuentemente en neonatología? Pues hay muchísimo que hablar al respecto. Son todos los que están acá. Y por cuestiones de tiempo, pues voy a dividirlos en tres bloques para hacer 3 charlas. Esta charla de hoy va a ser de fototerapia continua versus ciclada en hiperbilirrubinemia y el uso de catéteres centrales para aplicar altas concentraciones de dextrosa. La siguiente, que espero sea en el congreso que el doctor Bastías mencionó en ese momento, la de surfactante pulmonar, y que hay en la evidencia de toma de muestras actuales en recién nacidos.
Y otra que finalmente espero hacerla en un live de Facebook o en otra charla de ASCON, es la de shock neonatal, ¿vale? Los mismos inotrópicos de siempre, a ver si hay alguna evidencia nueva y podemos cambiar algunos dogmas. Entonces, el dogma número 1. Los pacientes que reciben fototerapia deben permanecer en fototerapia en todo momento, ¿verdad? Una de las razones por las cuales quise tocar este tema es que ahora, antes de la pandemia y cuando empezamos a abrir las unidades otra vez, pues había madres que deseaban lactar a sus bebés que estaban en fototerapia. Y noté que la enfermera que estaba a cargo del paciente pues le explicó que por el protocolo de manejo de la hiperbilirrubinemia, su bebé que estaba en fototerapia, en este momento no era posible que ella lo tomara para lactar. ¿Por qué? Pues estaba en fototerapia intensiva. Para lactarlo, otras para cangurearlo, pues porque eran bebés muy prematuros. Entonces empezó a surgir en mi mente esta pregunta de si estábamos haciendo lo correcto y también cuál es la evidencia actual de mantener al bebé todo el tiempo en fototerapia cuando el bebé estaba con hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de los muchos que hay en las unidades de cuidados intensivos. Esta es una bebita de 30 semanas, 950 gramos, que sus 24 horas de vida, pues la encontramos así, en ventilación mecánica no invasiva. Ya le pasamos el surfactante, ya está un poco más estable, ¿verdad? Tiene una incompatibilidad AO-IRH. Y las bilirrubinas le dieron 7.6 miligramos por decilitro, es decir, 129 micromoles por litro en el sistema inglés, porque pues las unidades de la aplicación de la guía para estos chicos es en las del Reino Unido, las guías NICE, y el CUM directo negativo. Aquí hacemos pues dame un segundito, aquí yo le pongo el puntero, aquí, ¿verdad? En la aplicación NICE, 30 semanas, 24 horas de vida, 129 micromoles por litro, se obtiene multiplicando 7.6 por 17, así se convierte de miligramos por decilitro a micromoles por litro. ¿Verdad? Le consignamos aquí el valor a la hora en que se tomó las bilirrubinas. Aquí puse, pues, hipotéticamente 24 horas después. Le damos clic acá y nos sale la gráfica, nos sale la interpretación y nos sale la acción sugerida en esta aplicación. Es decir, que esta chiquita, para este nivel de bilirrubinas en 24 horas de vida, lo que sugieren es iniciar fototerapia. Está por encima del nivel para iniciar fototerapia, aunque no está para exsanguinotransfusión. Lo que nos sugieren es iniciar fototerapia, arrancar pues la tabla de seguimiento para la monitoría, y si aumentan rápidamente a pesar del tratamiento, o el paciente tiene pues clínica aguda de hiperbilirrubinemia, de encefalopatía hiperbilirubinémica, considerar exsanguinotransfusión. Eso fue lo que hicimos, arrancamos fototerapia con este chiquitito, ¿verdad? Aquí para recordar un poco de fisiopatología, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que la fototerapia, el mecanismo de acción, es volver soluble la bilirrubina a través de dos mecanismos de fotoisomerización, fotooxidación, para ser eliminados, ya sea por vía biliar, a través del meconio de materia fecal, y a través de la orina. Es decir, convierte la bilirrubina en lumirrubina para ser excretable. Eso es algo de repaso, pero es algo que ya conocemos. Y bueno, nuestro conocimiento dice que la fototerapia se optimizará en este paciente si se cumplen algunas circunstancias. Mientras mayor sea el área de superficie, pues mayor será la reducción de la hiperbilirrubinemia, mayor duración de la foto, entre más tiempo la deje, pues mayor será la reducción de las cifras de bilirrubinas y más fuentes de luz. Por eso en casos específicos utilizamos fototerapia simple o fototerapia doble, fototerapia triple, etc. Muchos autores han publicado que estas fototerapias pues, nos llevan a una reducción de hasta 10 miligramos por decilitro, ¿verdad? En pocas horas.
sobre todo cuando el paciente tiene una concentración de bilirrubinas plasmáticas altas. Y se puede esperar también una disminución ya posteriormente de al menos 0.5 a 1 miligramos decilitro por hora en las primeras 4 a 8 horas, como lo dicen aquí estas dos guías. Debo decir que yo en los años que llevo, ya van casi 8 años, pues nunca he visto una caída tan rápida en mi práctica clínica. Y si le pregunto pues aquí como con la mano en el corazón a mis colegas, en realidad casi uno nunca ve una caída tan dramática de las bilirrubinas cuando ponemos fototerapia, ¿verdad? Entonces en nuestras unidades, ¿qué dicen ustedes en sus unidades cuando tratan de promover la lactancia materna, sobre todo ahora, pues que estamos en la era ya post-pandemia, cuando se ha interrumpido a veces este binomio madre-hijo, y tratamos de promover la lactancia al mismo tiempo? Y al mismo tiempo creemos que tener al bebé fuera de la fototerapia es dañino, por lo que pues se nos está exigiendo ahora en las unidades, siempre a través de los entes gubernamentales, que elijamos promover la lactancia materna, y tienen pues toda la razón, ¿verdad? Tenemos que ser unas unidades pro lactancia materna. Pero también podemos pensar que está en juego la seguridad al tener al paciente por fuera de la terapia. Entonces, actualmente la pregunta, o si tenemos que elegir qué hacer, pues realmente no hay elección. Sería seguir en fototerapia y este binomio madre-hijo pues estar separado. Entonces, aquí es la pregunta, las preguntas que empezamos a responder en fototerapia. Esta publicación de la revista JAMA nos acerca un poco a lo que vamos a ver en cuanto a bilirrubinemia y su manejo, ¿verdad? Se publicó el abril de 2020, hace poco más de un año. ¿Qué hicieron? Bueno, tomaron bebés entre 400 y 1000 gramos. Recordemos que el ejemplo mío es un bebé de 900 gramos. Es un estudio dosis-respuesta. Ellos compararon regímenes inicialmente en 3 grupos bajo fototerapia. Un grupo era fototerapia continua, acá está. Otro grupo era fototerapia ciclada, es decir, en intervalos de 30 minutos. Y otro grupo era fototerapia ciclada en intervalos de 15 minutos, ¿verdad? Inicialmente se aleatorizaron 305 bebés. ¿Qué encontraron ellos? Que no había diferencias en los picos de bilirrubinas máximos entre estos dos grupos, entre el grupo de 30 minutos por hora y el grupo de 34. Por eso este grupo de 30 se detuvo y quedaron estos dos grupos, grupo continuo y grupo de 30. Al no encontrar diferencias entre 30 y 15, pues dejaron el de 15, ¿verdad? Quedaron un brazo de 134 pacientes y otro brazo de 137 pacientes, ¿verdad? La irradiancia espectral de la fototerapia, las pruebas de bilirrubina, las fuentes de luz, todas fueron iguales para pues, poder medir de manera similar las dos evoluciones de los pacientes. Y lo que encontraron pues fue muy interesante. Por eso traje ese estudio para ustedes hoy. Después de hacer un análisis de estos pacientes, como les conté, primero se eliminó, se interrumpió el de las 30 minutos y se procedió con los dos brazos. Compararon estos 128 lactantes que quedaron, que recibieron fototerapia de 15 minutos, con los que recibieron continua, ¿verdad? Entre los primeros 14 días, ver cómo evolucionó. Y los niveles, mírenlos ustedes aquí, de bilirrubina total, fueron de 7.1 en el grupo de 15 minutos hora, comparado con 6.4 en el grupo de fototerapia cíclica. ¿Ok? Entonces hubo ahí la primera conclusión. La segunda es que hubo muchísimo menos exposición a la fototerapia, obviamente pues en el grupo continuo, 72 horas en promedio, versus 34 horas en el otro grupo. Es decir, recibieron menos horas de fototerapia, obteniendo, como ven, unos resultados muy parecidos.
Y en el riesgo relativo de muerte, aunque este estudio pues no era inicialmente para determinar mortalidad, sí encontraron una diferencia del riesgo aproximadamente del menos 4.5%, ¿verdad? En estos pacientes, es decir, 18 en el grupo continuo y 14 en el grupo de las fototerapia ciclada. Entonces, este estudio pues es excelente, nos reveló que no podemos también todo el tiempo tener al bebé en fototerapia, no es conveniente, hubo un poco más de riesgo de mortalidad, mientras que la cantidad de bilirrubinas disminuyen de una manera muy similar y las horas de exposición a los rayos de la fototerapia son mucho menores en estos bebés, ¿verdad? Entonces, aquí nos da pues un aporte muy bueno para empezar a ejecutar en nuestras unidades. Este segundo estudio nos muestra algunos beneficios adicionales. Beneficios adicionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este doctor Rami es uno de varios autores que investigan el concepto de daño del ADN con la fototerapia. Este ya usó unos bebés un poquito más grandes, mayores de 2 kilogramos, se hizo en el 2015. Y esta es una de las figuras que muestra una cosa muy interesante. Lo que muestra ellos son las cifras de metilación del ADN del paciente. La metilación del ADN es un marcador de daño del ADN. Cuando los bebés, cuando los recién nacidos están en fototerapia intensiva y convencional, también nos muestra las comparaciones y también respecto a la duración de la fototerapia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la duración es muy importante, más no la intensidad. Aquí tenemos la cantidad de metilación del ADN antes y después de la fototerapia. Obviamente hubo bastante diferencia, pero en cuanto a fototerapia convencional e intensiva no hubo muchísima diferencia, ¿verdad? Entonces, curiosamente miramos que la gráfica esta de fototerapia convencional versus intensiva no hay una diferencia estadísticamente significativa en la metilación del ADN, pero sí en la duración de la fototerapia, en el antes y el después. Ellos encontraron entonces que es muy importante no exponerlos por mucho tiempo, que tiene que ver también con los hallazgos del estudio anterior. Y esto, pues, ¿en qué podemos aplicarlo? En los riesgos que vamos a tener en el futuro con nuestros pacientes para desarrollar cáncer en el futuro. ¿Sí? Esto se acopla en los, como les dije, en los resultados del estudio anterior en el uso de fototerapia intermitente contra fototerapia continua. Nosotros hemos cambiado muchos dogmas en el manejo del recién nacido. Por ejemplo, cuando le vamos a dar salida a un recién nacido, ya cambiamos lo de la exposición al sol, ¿verdad? Ya dijimos, no, espérese, ya no hay que sacarlo al sol todos los días, sin ropa. ¿Por qué? Porque eso también nos va a influir en el futuro a la aparición de cáncer, por ejemplo. Entonces, esto también debe ir de la mano. El manejo que hacemos de fototerapia con seguridad basado pues en la evidencia actual. ¿Ok? Entonces, en conclusión de este estudio, la hiperbilirrubinemia, o sea, tener ictericia no influye en el daño de ADN, mientras que la fototerapia convencional como la intensiva sí se asocian con el daño de ADN en los recién nacidos a término con hiperbilirrubinemia. Este es otro estudio muy bueno que nos dice que si la fototerapia agresiva aumenta la mortalidad mientras disminuye la discapacidad profunda en los bebés más pequeños, ¿verdad? Entonces, y también importante para lo que estamos revisando actualmente. Bueno, en general, y para todos los subgrupos, excepto en uno, este análisis proporcionaron evidencia que en realidad el riesgo de mortalidad es muy bajo, y en algunos grupos es nulo. Sin embargo, aquí podemos mirar en todos los infantes el riesgo, esta es la tabla de muerte, el riesgo de mortalidad 230 versus 218, es una tendencia que no es estadísticamente significativa, que se dio en estos bebitos de 501 a 750 gramos. Y en los bebés de 750 a 1000 gramos, que no tenían pues ninguna otra patología, no estaban inestables ni estaban ventilados. Tenían un RR pues un poco aumentado, con 1% probabilidad estimada de disminución de mortalidad y por lo tanto pues
un leve aumento de la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué más les puedo contar? Esta tabla es para evidenciar que los resultados favorecieron mucho a los pacientes que se les puso la fototerapia intensiva entre los otros lactantes y entre los supervivientes, es decir, que los que sobrevivían tenían un mejor desarrollo cerebral, un menor deterioro profundo, ¿verdad? Estadísticamente significativo, ¿verdad? Aquí está. Entonces, agresivo versus convencional, en todos los grupos fue menor la discapacidad profunda. Entonces, sugieren estos estudios, los resultados de este ensayo, perdón, que la fototerapia intensiva puede aumentar algo la mortalidad al tiempo que reduce el deterioro profundo entre los bebés más pequeños y enfermos. Entonces, en recomendaciones que hacemos, primero, después de haber revisado, ¿verdad?, la literatura actual, es que interrumpir la fototerapia para lactar, por ejemplo, es muy poco probable que cause daño en el recién nacido, y tenemos un plus, es que mejoramos las tasas de lactancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Eso es un beneficio para la mamá y el bebé. En nuestras unidades, ¿qué puede pasar entonces también? Que también podemos obtener un beneficio si tenemos escasez de lámparas, porque si lo vamos a poner 15 minutos por hora, pues básicamente cuadruplicaríamos el uso de una lámpara, por ejemplo, para otros bebés que lo necesiten y que en determinado momento no tengamos lámparas. Importante también tener en cuenta que las interrupciones de la fototerapia podrían provocar menos daño en el ADN, importante para después un riesgo futuro de cáncer. Y se está llevando a cabo también ahora un estudio que está en Clinical Trials, muy similar al primero que les mostré, de fototerapia ciclada, con 1.700 pacientes, para ver, tener más evidencia aún de los beneficios de la fototerapia ciclada, y la fecha estimada de entrega del estudio de culminación es para agosto del 2024. Es decir, ya hay que esperar un poquito, más o menos 3 años para que esté listo. Pero son estudios prometedores y vemos que cada vez tenemos más evidencia para quitar ese dogma, para cambiar el dogma de que el bebé que requiere fototerapia sí o sí la requiere durante las 24 horas del día. Eso es importantísimo. Ese es el primer dogma que quería compartir con ustedes. Y el segundo dogma es este, que también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que se necesita un catéter venoso central para administrar infusiones de dextrosa al agua destilada al 15%. Cuando regreso atrás en el tiempo, en la época de estudiante de medicina, esta fue una de las cosas claves que aprendí. Si tengo un bebé con hipoglicemia, iniciamos dextrosa al 10%. Entonces, si no la podemos controlar, pasamos al 12.5%, al 14%, ¿verdad? Y podemos llegar a unas concentraciones tan altas como el 15, 17 o 20%. Y si leemos los textos, podemos encontrar aquí que para administrar líquidos a través de una vena periférica se puede hacer, pero hasta llegar a ese 0.5% de concentración. Si nos pasamos de acá, pues tenemos que ponerle al paciente un catéter central. ¿Para qué? Para manejar estas venas con seguridad y evitar lesiones de las venas, posibles alteraciones, flebitis o daño de los accesos vasculares. Entonces, esto es parte de un texto de neonatología, y que, como les digo, si ustedes ven en cualquier texto, sigue apareciendo exactamente lo mismo. ¿Qué llama la atención acá? Pues que no tiene referencias recientes en todo el párrafo. Es el partecito del manejo de la hipoglicemia neonatal. Entonces, revisando la literatura para saber si lo que estamos haciendo es o no es, ¿verdad? Este dogma también se remontó porque alguna vez estuvimos atrapados en un lío con un pequeño paciente al que no pudimos pasar un catéter central. El bebé ya estaba muy puncionado, venía pues de nivel 1 muy puncionado, y por la misma hipoglicemia trataron de conseguir una vena y no se pudo. Entonces necesitamos un catéter central, ¿verdad?, para ver
qué flujo le podemos poner a este paciente, y nos da obviamente mayor del 12.5%. Entonces, revisé la literatura y encontré este artículo muy bueno para demostrar pues, la evidencia de que sí era necesario un catéter central para ejecutar estas concentraciones de glucosa. Este artículo fue realizado en Finlandia, es uno de los pocos estudios que existen, y por fortuna abordaba la pregunta que me estaba haciendo, que fue si el comportamiento de una infusión de glucosa muy concentrada es diferente a otra menos concentrada en las venas periféricas para el manejo de la hipoglicemia en un recién nacido. Lo que hicieron fue aleatorizar estos bebés en dos grupos, ¿verdad? 121 pacientes estuvieron en la investigación. Se hicieron dos ramas del estudio, una para pacientes que recibían dextrosa al 20% y otra para dextrosa al 15%. Estos bebés todos obviamente fueron recién nacidos con hipoglicemia. Estandarizaban pues ellos la cantidad de dextrosa que entraba, observaron si la concentración hizo alguna diferencia en estos pacientes en cosas como la longevidad del catéter, la duración del mismo, por ejemplo, o la aparición de flebitis. Y lo hicieron también, contaron si hubo que cambiarle el sitio de canalización después de iniciar el flujo metabólico con dextrosa pues, al 15 o al 20%. Entonces estaban buscando también cuántas veces había que cambiarla. Y también usaron una escala de cómo calcular este daño pues, en las venas con la escala modificada de Maddox, que nos mide algunos criterios de flebitis para hacerlo de una manera más objetiva, ¿verdad? Entonces es una escala pues, que es validada, y cada vez que hubo un cambio en el lado del catéter aplicaron esta escala para ser más objetivos. Así que pueden ver que tenían más o menos la misma cantidad de pacientes, 60 y 61, en el grupo de 20 y del 15%. En cuanto a los resultados, estos pacientes vieron que la duración media de la vena canuladita fue de 4.2 días, y en el grupo del 15% de 3.9 días. Es decir, fue muy similar una de la otra. Si le preguntamos a una enfermera cuánto le dura una vena periférica pasándole solución salina o dextrosa, pues nos va a decir un número muy cercano a 4 días, tal vez 3 días, 5 días, dependiendo también del paciente. Entonces, es muy interesante los análisis que hicieron estos investigadores, porque el número también de cambios en el sitio también tuvo una mediana de 1, es decir, que casi a todos los pacientes les cambiaron alguna vez la vena periférica después de estos 4.2 días o después de estos 3.9 días, ¿verdad? La puntuación de la gravedad también para flebitis, aplicando la escala de Maddox, fue baja en ambos grupos, ambos con una mediana de 1, tanto en el de dextrosa al 20% como en el de dextrosa al 15%. Entonces, este estudio pues estuvo muy bien, no hubo diferencias en realidad entre el grupo de 20 versus el grupo de 3.9. Pues importante también tener en cuenta que los pacientes pueden tener ya actualmente, con esta evidencia que hay, una venita canalizada para paso de dextrosa en agua estila de manejo de hipoglicemia. Entonces, con mi experiencia, pues dudo usar la expresión de mi experiencia, pero sí conozco en la unidad pacientes que han requerido, ¿verdad?, que a los 2 o 3 días cambiar la vena periférica. Así que no creo que estos números estén por fuera de la realidad. ¿Qué más les digo? Entonces, las tasas de flebitis de ellos, los que encontraron fueron 59 versus 60%, o sea, solamente un 5% de diferencia a favor de la dextrosa al 15%, y lo que parece que no es una pérdida estadísticamente significativa para la estabilidad de esta vena ni para el cambio de estabilización, una comparada con la otra, obviamente. Bueno, y entonces me decía una de mis colegas acá, doctor, entonces, ¿por qué se complica la vida? Pásele un catéter venoso y ya.
Y pues resulta que los catéteres venosos también se complican. Este es un estudio el que involucró más pacientes y el más largo que encontré, que era de 6 años de seguimiento en un centro de experticia neonatal para paso de catéteres umbilicales venosos. Y curiosamente, miren ustedes, son nuestras preocupaciones, lo que ellos mismos encontraron ahí. De los 198 catéteres que pasaron durante todo este tiempo, recordemos que es un estudio de 6 años, encontraron que 189, casi el 96%, estaban mal posicionados. Unos por debajo, otros por encima de su sitio donde deben ir, otros ubicados en lugares anormales, ¿verdad? En la vena hepática. Otros causaron problemas como abscesos en el hígado, abscesos y hematomas, ¿sí? Encontraron neumatosis incluso en algunos pacientes y catéteres ubicados en la vena esplénica. Encontraron, obviamente no es ajeno, tener un catéter que va de la piel pues hasta una vena central, CLABSI, esa infección asociada al catéter. E incluso encontraron algunos trozos de catéter que quedaban en el ombligo al retirar. Entonces, poner un catéter no está exento de riesgos, ¿verdad? Y como pueden ver, la mayoría de los catéteres en este estudio quedaron mal posicionados. Y lo que vemos nosotros en nuestra práctica clínica es igual. A veces uno mira, no quedan exactamente igual, quedan un poquito pasados, ¿verdad? Y el catéter requiere ser manipulado nuevamente para reposicionarlo. Si queda abajo, pues ya ni modo, hay que retirarlo. Entonces, si somos muy estrictos en esto, muy pocos catéteres en realidad serían los ideales para uso. Entonces, este artículo de las venas periféricas para acceso venoso en destrozas hiperosmolares es muy bueno porque nos deja esa tranquilidad de que, a pesar de que aprendimos que con 12.5% el paciente requiere un acceso central, miramos que en realidad sí se puede utilizar una vena periférica. Entonces, según la evidencia que existe, pues poner un catéter venoso central para infusiones de destroza, incluso al 20%, realmente no parece ser una razón convincente, sobre todo después de lo que miramos, que muchos de estos catéteres se complican o quedan mal posicionados, ¿verdad? Entonces, en nuestro propio centro, los que están acá presentes saben que yo trato como de practicar lo que predico, y trato de cambiar algunos paradigmas para la forma de pensar de para nuestros pacientes. Entonces, podemos, por ejemplo, enviar un memo a la unidad y decir, recuerden que podemos usar catéteres, venas periféricas para pasar incluso destroza al 20%, porque uno a veces llega por la mañana y mira, ¿no?, que la gente está buscando un catéter para pasar. ¿Qué le va a pasar, no? Destroza al 13, al 14, porque nos dio la concentración, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto. Concluiría entonces esto, que no es que se pueda, que no es que no se pueda, ni que no se deba pasar un catéter. Lo que estoy diciendo es que según la evidencia que existe realmente, pues no parece ser una razón convincente después de lo que hemos mirado. Son estudios ya más recientes que los que han hecho para hacer la evidencia previa con la que aprendimos todos hace varios años de no usar el catéter. El cambio es un poquito difícil, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en algunas unidades. Decimos, es que aquí siempre lo hemos hecho así, así somos aquí. Entonces la idea es no hacerlo porque siempre lo hemos hecho, sino hacerlo de acuerdo a la medicina, evolucionar para cambiar y hacerlo mejor para nuestros pacientes. Miren ustedes que, ¿cuál es el secreto de lo que ven acá? Lo que ven acá es un juego, Super Mario Bros., que lleva 36 años en el mercado y está vigente. Entonces, ¿cuál es el secreto de Super Mario Bros. Para estar vigente y para seguir triunfando a pesar de 36 años en el mercado? Claramente es evolucionar. Debo admitir que yo me quedé por aquí porque en el juego, yo aún tenía un juego viejito, hasta que pues mi hija me dijo que le comprara el nuevo y me di cuenta las diferencias que hay. Entonces, amigos y compañeros, el viaje no termina, tenemos que asimilar los cambios, tenemos que evolucionar para mantenernos vigentes, así como Mario Bros. Y tenemos que estar siempre en comunicación
como inicié la charla, leemos tanto que a veces no nos encontramos, no convergemos en algún texto o en alguna conducta. Por eso la idea clave es la comunicación. Aquí dejo mis contactos, si alguno quiere contactar vía telefónica, en las redes sociales podemos encontrarnos en Facebook, en Instagram, a veces iniciamos videos, discutimos temas y a la orden en lo que se le ofrezca. Entonces traté de ser muy breve y conciso con la evidencia que había. Bueno, además que estoy saliendo de una diagnosis, no puedes pasar mucho, pero de esta manera sí quería culminar esta charla de los dogmas que hemos visto en la unidad de recién nacidos. Los dos primeros, recuerde que aún tenemos algunos para revisar y muy pronto lo haremos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su atención y quedo aquí a su servicio y esperando si hay alguna pregunta o alguna discusión de este tema. Muchísimas gracias.